Hola, ¿qué tal? En este vídeo te explicaré sobre los elementos eléctricos de control industrial. Pero, ¿qué son los elementos eléctricos de control? Los elementos eléctricos de control industrial son dispositivos que se utilizan para regular y controlar diferentes parámetros en los procesos industriales. Existen diferentes tipos de elementos eléctricos de control industrial, entre ellos los relés, sensores, interruptores de seguridad y controladores de temperatura. Cada uno tiene sus características y aplicaciones específicas en diferentes ámbitos industriales. Estos elementos permiten la manipulación de variables como la temperatura, la presión, el nivel de líquidos, el caudal, entre otros. Relevadores. También conocidos como relés, son dispositivos electromagnéticos que actúan como interruptores accionados eléctricamente. En otras palabras, un relevador sirve para abrir o cerrar un circuito eléctrico y funciona mediante un electroimán. Los relevadores son dispositivos eléctricos básicos que permiten controlar circuitos con grandes cantidades de corriente con una señal eléctrica pequeña, lo que los hace ideales para su uso en proyectos de automatización industrial y señales lógicas. Un relevador normalmente abre un circuito al activarse, permitiendo controlar la corriente alta. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de relevadores, entre ellos los electromecánicos, de estado sólido y temporizadores. Cada uno tiene sus características y aplicaciones específicas en diferentes ámbitos industriales. A continuación veremos un vídeo de las partes de un relevador. Las partes que componen a un relevador de sobrecarga. Bornes de fuerza, estos se conectan debajo del contactor. Bornes de salida, aquí se conectan los cables que van hacia el motor. Contactos auxiliares, estos cambian de estado cuando el relevador detecta una sobrecarga. Y se usa el contacto 95 y 96 para parar el circuito de control. Botón de reset, este botón es para restablecer el relevador después de una sobrecarga. Perilla para ajuste del límite de corriente. Esta será la corriente máxima que el motor pueda soportar antes de que se queme. Selector para restablecimiento manual o automático. Después de haber una sobrecarga. Trip indicador de sobrecarga. Este nos indica si hubo una falla o no. Botón de test, con este botón simulamos una sobrecarga, haciendo que cambien de estado sus contactos auxiliares. Solenoide. Son dispositivos electromagnéticos que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Tienen una estructura simple, que consiste en una bobina de alambre que genera un campo magnético cuando se le aplica una corriente eléctrica. Existen diferentes tipos de solenoides, como el solenoide rotativo, el solenoide lineal, el solenoide con estructura en DDCC, el solenoide en CDCC y el solenoide laminado de K. Cada uno tiene sus propias características y aplicaciones. El uso más común de los solenoides es en el control de la apertura y cierre de válvulas para el paso de gases, en sistemas neumáticos o líquidos, en sistemas hidráulicos. Por ejemplo, podrían usarse en un sistema de riego para controlar el flujo de agua a través de diferentes secciones de un campo. Además, los solenoides también se utilizan en sistemas de automatización industrial para controlar actuadores, como cilindros neumáticos o válvulas. También se pueden encontrar en electrodomésticos como lavadoras, secadoras y refrigeradores para controlar el flujo de agua y otros fluidos. Veremos un vídeo. Aprender lo básico de cómo funciona una válvula solenoide. Esta parte superior es el solenoide y la parte inferior es la válvula. De esta manera se hace una válvula solenoide. ¿Por qué utilizamos las válvulas solenoides? Bien, estas válvulas permiten a los ingenieros controlar de forma autónoma y remota el flujo de fluido dentro de un sistema. Este fluido puede ser un líquido o un gas. La bobina de solenoide de la parte superior se utiliza para hacer funcionar la válvula haciendo pasar una corriente eléctrica a través de ella para crear un campo electromagnético y hacer funcionar la válvula. Esto significa que si se conecta a un controlador puede funcionar de forma autónoma y remota por medio de una computadora sin necesidad de que los ingenieros anden físicamente abriendo y cerrando las válvulas. En los sistemas de refrigeración comercial es casi seguro que encontraremos al menos una válvula solenoide en el sistema. Tenemos dos tipos de válvulas, las normalmente abiertas y las normalmente cerradas. En el caso de las válvulas normalmente abiertas, volvemos a tener bobina alrededor de la armadura, pero esta vez el resorte empuja el émbolo hacia arriba, de modo que la válvula siempre está abierta a menos que la bobina del solenoide esté activada. Hay varios diseños diferentes, pero uno de los más sencillos de entender es si pasamos una corriente a través de la bobina.
Se crea de nuevo un campo electromagnético, pero esta vez el campo empuja el émbolo en lugar de tirar de él. Cuando el émbolo es empujado, cerrará la válvula y detendrá el flujo de fluido en el sistema. Cuando la corriente eléctrica se detenga, el resorte forzará el émbolo a volver a la posición superior y abrirá la válvula de nuevo. Solenoide. Interruptores automáticos, también conocidos como disyuntores, son dispositivos de protección eléctrica que se utilizan para interrumpir el flujo de corriente eléctrica en caso de sobrecargas o cortocircuitos en un circuito eléctrico. Estos interruptores se utilizan en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales para proteger los equipos y prevenir daños causados por corrientes excesivas. Existen diferentes tipos de interruptores automáticos, pero uno de los más comunes es el interruptor termomagnético. Este interruptor combina la protección térmica y magnética para detectar y desconectar el circuito en caso de sobrecargas o cortocircuitos. La protección térmica se activa cuando se detecta un aumento de temperatura en el circuito, mientras que la protección magnética se activa cuando se detecta una corriente excesiva. Otros ejemplos de interruptores automáticos incluyen los interruptores automáticos de potencia, ACB, que son utilizados en instalaciones industriales y centros de. Así es como funciona un interruptor.